Muy buenas a todos y bienvenidos a Directores de Orquesta. Bueno, pues otra semanita más y otra vez que tenemos que hablar de la liga, ¿verdad, Isra? ¿Verdad? Volvemos otra vez, repaso de la jornada. Terminó ayer la jornada 21 de la liga. Cada vez se acerca, cada vez está más cerca el momento más importante de la temporada. Esta semana también van a acabar los clasificatorios de las competiciones europeas y ya se acerca el momento crucial de los equipos que están arriba y también de los que están abajo. Efectivamente, muchas cosillas, la verdad, la que han pasado en esta liga, los de abajo están apretando y hablaremos sobre todo ello en este vídeo, que bueno, que ya de paso, pues también os recuerdo que ayer subimos vídeo también, repaso de toda la Copa África, donde bueno, ya que están también podéis Efectivamente. verlo. Exactamente, repaso de la Copa África, podéis echarle un vistazo, un repaso bastante extenso de los equipos más top de toda la Y competición un once y ideal. un once ideal y también damos una pincelada de quién había sido nuestro MVP del torneo. Así que Así bueno, que echarle un vistazo. muchas cosillas lo que tenemos por aquí. Así que bueno, yo creo que sin más dilación podemos empezar con esta orquesta semanal, por así decirlo. Vamos a ver Exactamente. qué tal le han ido a los teloneros. Bueno, nuestros teloneros han tenido un fin de semana cargadito, algunos más que otros. Vamos a empezar por la Premier League. La liga inglesa, bueno, siempre nos sorprende con muchas cosillas y en este caso, pues no ha sido la excepción. Tenemos esa lucha en las primeras plazas entre el Arsenal y el Manchester United, donde el Arsenal estaba desmarcándose, pero bueno, hemos encontrado un pinchazo del Arsenal. El Arsenal ha pinchado contra el Manchester United, el equipo de Carrick ya, de forma oficial, noticia de hoy mismo. Justo hoy. Ya tenemos Actualidad, actualité. actualidad pura la que tenemos. Carrick ahora ya es entrenador oficial, no interino del Manchester United. Yo creo que con creces se ha ganado el puesto después de esa victoria ante el Arsenal Totalmente. y contra el Manchester City. Recordemos también la jornada anterior. Así que pruebas de fuego la que ha tenido el entrenador inglés. Y bueno, ya no solo tenemos esa parte alta de la tabla, sino que también tenemos que estar atentos a lo que pasa en esa lucha por entrar a Europa, porque el Liverpool pinchó también. El Liverpool pinchó en el campo del Bournemouth, el equipo de Iraola, con un inesperado gol al final del partido. 3-2 terminó este partido, el anterior que no lo he mencionado, 2-3 a favor del Manchester United. Así que golitos y tensión lo que tenemos en la Premier League. Serie A, aunque sea la liga del Catenaccio, goleadas por parte del Inter de Milán, que le endosa un 6-2 al Pisa. Un equipo que está arrollando primero de la categoría y luego también un resultado sorprendente porque el Como le endosó un 6-0 al Torino y Nico Paz no fue un jugador destacado en la victoria del conjunto del Lago di Como. Hay que destacar que el equipo de C. Fábregas va como un avión, es un pepino atómico podríamos decir y están jugando a las mil maravillas, ¿no? Luego también en resultados a destacar, el Milan empató contra la Roma y la Juventus ganó 3-0 el clásico del fútbol italiano ante su máximo rival, el Napoli. Y la clasificación, pues como siempre, muy apretada, aunque el Inter ya está consiguiendo separarse del Milan, que es el perseguidor, es el segundo clasificado, le saca ya 5 puntos, el Inter se coloca con 52 y el Milan con 47. Pues bueno, en la Bundesliga, por otro lado, hemos hablado de cómo el líder en la Premier pinchó. Pues en la Bundes también pasó lo mismo. El Bayern Múnich pierde contra el Augsburgo 1-2, una sorpresiva victoria del Augsburgo en Allianz Arena con un gol en el 81. Y esto, pues bueno, sumado a la victoria del Dortmund de 0-3 al Union Berlin, hace bueno, que esa distancia se reduzca un poco entre el Bayern Múnich y el Dortmund. 50 puntos el Bayern, 42 el Dortmund, aún así hay distancia entre ellos. Pero bueno, por lo menos a ver qué tal va, si podemos ver un poquito más de acercamiento y tenemos un poquito de lucha en la Bundesliga, que siempre es entretenido de ver, la verdad. Y para terminar con la Liga, el Lens pierde el liderato, perdió 3-1 frente al Marsella, perdió el liderato en contraposición al PSG, que ganó con un resultado cortito ante el Auxerre, 1-0, y recupera el liderato de la Liga. Y a destacar, Hendrik marca su primer hack-trick en la Liga, marca 3 goles, uno de penalti, otros 2 en jugada y parece que ha aterrizado de pie el futbolista brasileño en la ciudad de Lyon. Así que nada, ya sin más dilación, nos vamos al primer acto. Y comenzamos con este primer acto, partidazo el que vimos ayer lunes en Montilivi, con un Girona-Getafe que a destacar fue el debut de Ter Stegen y fue auténticamente clave
porque salvó el partido en la última jugada para el conjunto gironí. Efectivamente, fue, bueno, ya hablamos de ese Girona que estaba moviéndose en el mercado. También tuvimos la aparición de Fran Beltrán en ese centro del campo del Girona. Y pues bueno, un partido, la verdad, que comenzó con sorpresa, con un Getafe adelantándose en el minuto 59 con un recién fichado Luis Vázquez, el argentino cedido por el Anderlecht, ex Boca Juniors. Y bueno, el Girona pues terminó empatando, vamos, in extremis completamente con un gol en el 95 de Víctor Reis. La verdad que miras las estadísticas y hay mucha diferencia. A lo mejor tú ves el partido y dices, uy, Muy había un claro. táctico quizás, muy Efectivamente, cerrado. era un partido, la verdad, que Bordalás dijo: Vamos ganando minuto 59, vamos a hacer el aguantar. Vamos a aguantar a tope, y es lo que vimos con estadísticas de un 69% de posesión a favor del Girona, 31 a favor del Getafe, y luego después el dominio del Girona. Vimos cómo consiguieron 12 tiros, 4 para el Getafe, pero claro, a puerta solo 3, y 3 también para el Getafe. Entonces, la verdad que visto lo visto, al Getafe no le salió ni tan mal la jugada. La verdad que el bloque de Bordalás siempre es muy rudo, es muy correoso, es muy difícil de traspasar y para entrarle a la defensa del Getafe tienes que ser prácticamente un bisturí para atravesar ese muro infranqueable que ha construido José Bordalás. El Girona, que poco a poco está encontrando sensaciones, ¿no? Empezó muy mal la temporada, Sí. Banat ha despertado, se deshicieron de Asprilla, Sigankov también ha despertado y en general parece que el equipo está yendo un poquito para arriba. Creo que también la incorporación de Ter Stegen le va a venir bien, ya que Gazzaniga, ya lo hemos dicho muchas veces, es un portero algo irregular y que te hace perder bastantes puntos, y en la situación que está ahora el Girona es bastante clave no perder ninguno. Y bueno, creo que es un empate que no satisface del todo a ninguno de los dos equipos, firmaron las tablas, pero creo que aún así a nadie salió conforme porque son dos equipos que están peleando por el descenso. Es un punto que sí, que te aupa un poco para alejarte de esas posiciones rojas, y al final lo que tienen que pensar ambos equipos es intentar mantener su estilo, ¿no? Ese Getafe que siga siendo igual de táctico, igual de rocoso abajo, y el Girona que intente ser propositivo, y al final es lo que creo que se ha reflejado en este partido con las estadísticas que nos ha mencionado anteriormente Juan. Efectivamente, y el Getafe, que bueno, que este puntillo hace que por lo menos esté un punto por encima de esa zona roja que has mencionado, está un punto por encima de las posiciones de descenso, y el Girona, que sí que es verdad que está 4 puntos por encima de este, está ahora mismo la tabla, la verdad, en el que el Girona va décimo, tiene 25 puntos, y solo está 4 puntos por encima del descenso. O sea, tenemos una serie de equipos ahí, todos apelotonados entre ellos, y hace Vaya. que, bueno, que esté la zona bien caliente, la verdad, la zona de la mitad, vamos, ya no es mitad baja, sino mitad de la liga. Entonces, muchas cosillas que han pasado este fin de semana, y esto es una de ellas. Getafe que empata ante el Girona. Así que bueno, siguiendo con este primer acto, tenemos que hablar de el Rayo Vallecano que cayó 1-3 ante Osasuna. Un encuentro, la verdad, que podemos hablar de lo futbolístico, ahora hablamos de lo futbolístico, pero yo creo que tenemos que hablar primero de algo que ha sido muy polémico, que lleva hablándose ya mucho tiempo, pero lo de este fin de semana ya es la gota que colma el vaso. El estado del césped de Vallecas es indignante, la verdad. Sobre todo la gestión de Martín Presa, que bueno, yo creo que no es un misterio para nadie la gestión nefasta que está llevando en el club, pero ya la sensación de tirar bola fuera todo el rato, del tema de Balones fuera siempre. el campo es de la comunidad, yo no tal, bueno, sí, pero tú estás en el campo. Si el campo lo estás jugando tú, cuídalo, ten un mínimo de decencia de cuidar las instalaciones que tienes, porque ya no solo el campo, sino la propia ciudad deportiva del Rayo está fatal. Entonces, es muy triste, y sobre todo la sensación eso de que termina afectando al juego del equipo, como bueno, ya ha dicho el propio Íñigo, Pep Chavarría y todo eso, más que nada porque en este propio partido se ve, el Rayo tiene un 67% de la posesión, es un equipo propositivo. Entonces, si tú tienes un campo en el que no se puede jugar a tu estilo, vas a ser el perjudicado siempre. ¿Qué decir del estadio de Vallecas, de las instalaciones deportivas del Rayo Vallecano? Yo personalmente lo he vivido cuando he tenido que ir a jugar en su momento a la ciudad deportiva del Rayo y es un desastre. He ido a equipos que no están ni en primera, segunda y tercera red, que tienen instalaciones infinitamente mejores que las del Rayo Vallecano. También estuve hace bien poco en el estadio de Vallecas y ves que es un estadio totalmente envejecido, con un trato totalmente ínfumo por parte de la Comunidad de Madrid y también del propio Martín Presa y su directiva. Hablando de fútbol, por lo que ha dicho Juan, un equipo propositivo, pero que no tiene las armas suficientes porque el tapete de juego no está en condiciones para jugar. Muchas veces he escuchado
a Julio Maldini diciéndolo, que la evolución real del fútbol fue cuando el estado del césped y el estado de todos los estadios de fútbol mejoró considerablemente. Y es que parece que en Vallecas se han quedado totalmente estancados por una directiva que no quiere soltar dinero. Entonces, si quieres que tu equipo crezca, encima en temporada europea, que debería ser una temporada ilusionante, en la que deberías invertir mucho más dinero, es que no se está notando en absoluto. Y yo No, y siento eso que es complicado porque, claro, se te junta también con que ahora juegas más partidos, porque también estás jugando en Conference, más partidos en tu campo y sobre todo también, bueno, también hay otro tipo de gestiones como es el trato a jugadores ya luego de sí dentro de las propias instalaciones, por ejemplo, que hay días que no se pueden duchar en el campo porque no hay agua caliente. una Entonces, vergüenza. son la verdad circunstancias que hacen que valoremos aún más que el Rayo Vallecano esté en primera división y que esté jugando ahora mismo una competición como la Conference League, porque tú miras todo esto y dices, ¿cómo puede ser un club de fútbol profesional? Es la verdad que muy, muy duro de decir y por eso mucho más mérito por esa labor de la afición siempre de llevar el equipo adelante y de los propios jugadores y entrenador que siempre dan el do de pecho. Lo que pasa es que, claro, me da miedo de que llegue un momento en el que, como parece que está pasando, no puedas hacer mucho más, porque por mucho Que no que le va a dar. hagas, es complicado y el Rayo se está complicando la vida. Veremos a ver, porque vemos cómo Osasuna cambió, según dijo Lichi, el planteamiento del partido. Dijo que cuando vio el campo como estaba, pues cambiaron un poco, a lo mejor a balones más largos, juego más directo y todo eso, porque Teniendo era lo que... jugadores como Budimir y Víctor Muñoz, es que al final, y son Efectivamente, jugadores encima que están en un momento muy dulce, sobre todo el español, que está encarrilando buenos partidos jugadorazo. y quiero mencionar que el Real Madrid tiene opción de recompra por el chaval, he leído que serían en torno a unos 8 millones de euros, y es que está cosechando una gran temporada en primera división, en su primera temporada de verdad asentado en la élite. Luego Budimir es que al final es un delantero que te hace mucho daño. Es como mencionamos en el vídeo de ayer, absorbe mucha masa de gente y es muy difícil de parar al croata y al final es que el Rayo tiene una plantilla muy corta, lesiones, sancionados, pues eso, el propio estado del césped, que si juegas en un fútbol propositivo, pues te va a lastrar aún más. Y si tú no estás acostumbrado a ese juego tan directo, pues es que al final te hacen mucho daño y el Osasuna es experto en eso. Efectivamente, Osasuna jugó sus armas y el Rayo, pues bueno, veremos a ver cómo va y esperemos que vayan mejorando la situación en Vallecas en la parte directiva, la verdad. Luego después, Totalmente. el último partidito que tenemos de este primer acto es ese Sevilla Athletic Club, el Sevilla que derrotó 2-1 al Athletic Club en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde tuvimos ambiente caldeado, la verdad, antes del encuentro, Estos protestas partidos contra la directiva. siempre son caldeados los Athletic Club de Bilbao Sevilla. Bueno, en concreto se jugó en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero hay que destacar que en las últimas horas está sonando que Sergio Ramos puede ser Sí, el nuevo dueño del Sevilla Fútbol Club. Ya sabemos la situación actual que está atravesando el Sevilla con las cuentas prácticamente a cero, un equipo que está totalmente devastado y viendo de lo que venía era el equipo fuerte de Sevilla y ahora, bueno, Juan, sevillano, puede confirmar que ahora totalmente el equipo dominante de la ciudad hispalense es el Betis. Entonces, destacando eso, creo que la gestión del Nido Junior no está siendo para nada buena, no ha no. sido buena en toda su etapa en general en el Sevilla, creo que ha sido un fracaso. Ganaron una Europa League de casualidad, de absoluta casualidad. Mendilibar, Por Mendilibar y porque es un equipo que en esa competición se crece. Es sí, como el Real Madrid en Champions, pues sí, exactamente lo mismo. sí. El Sevilla en la Europa League tiene esa mística, esa aura que solo lo tienen esos equipos en esas competiciones. Y yo creo que le puede venir bien esa compra por Sergio Ramos, sevillano, canterano del Sevilla, siente los colores. Van a traer una buena inversión porque creo que están dispuestos a pagar entre 400 y 500 millones de euros por la entidad sevillista. Y yo creo que podría darle un plus, podría aupar un poco más al Sevilla, que lo necesita, la verdad. Pero aún así consiguió ganar a un Athletic Club de Bilbao que está totalmente en caída libre, o sea, está cayendo cuesta abajo y sin frenos. Creo que una dimisión de Ernesto Valverde sería lo mejor, una destitución, porque no está sabiendo llevar las riendas del equipo, se le ha caído por completo desde, o sea, creo que el resultado que sufrió en Supercopa ya fue un clavo en su ataúd y ya esto es el remate final. Perdió también contra el Mallorca la semana pasada y luego el Sevilla que encima le ha vuelto a Corán, le ha vuelto en un estado de gracia brutal, otro golito más del nigeriano y la verdad que un partido en el que el Athletic Club deja muchas, pero que muchas dudas. Para mí este partido me gusta porque lo relaciono con lo que has dicho de Sergio Ramos, de alguien de la cantera. Para mí este partido es de cantera. El Sevilla
está sabiendo utilizar muy bien a los jugadores que han salido de la cantera y pueden tener sus mejores o peores actuaciones en el campo. Pero creo que lo que sí que pasa es que son personas que dan el do de pecho y saben Y que lo que sienten los significa el colores. Sevilla. Los Efectivamente, Carmona, los Quique Sala, los efectivamente. Juanlu, Isaac esas son Romero, personas, Isaac mismamente. Romero, Sí, son sí, gente que va a sentir el escudo. Ellos sienten el Sevilla Club de Fútbol, ellos son los primeros que te van a cantar el himno a flor de piel y sí, es lo que sí. necesita el Sevilla, que además tienen un entrenador como la copa de un pino, porque a mí Matías Almeida me parece uno de los mejores entrenadores de primera división. Luego Blajodimos, creo que es una de las mejores incorporaciones de los últimos años del Betis. O sea, han venido de bono, pasaron esa etapa con Nyland, que para mí ha sido un portero que ha dejado muchísimas dudas, la verdad, y han fichado a Blajodimos, que la verdad es uno de los mejores porteros de esta temporada, me atrevería a decir, la verdad. Sí, sí, Así sí. que pocas Totalmente. cosas más a No, destacar de este no, partido poca que cosa, la verdad, únicamente eso, lo de que has dicho de Almeida, que ha conseguido que en este partido en concreto el Sevilla le gana al Athletic Club en intensidad porque el Sevilla está todo el rato metido en partido. están Y corriendo. Y es lo que ha conseguido el argentino, que es un equipo que esté todo el rato presionando, que vaya para arriba, porque es un equipo que no tiene mucho fútbol en el medio del campo. Son no, todos todoterrenos, Mendy, Show, el propio Agumé, Gude, aunque ahora está jugando en una posición mucho más retrasada como central líbero. No son gente que tenga mucho fútbol, son más destructores. Así que ha conseguido que un equipo que no tenga mucho fútbol esté en una situación cómoda para lo que hay. efectivamente. Así que bueno, yo creo que poco más podemos decir. Habrá que ver qué pasa con Athletic Club porque creo que vamos a tener movimiento, si no próximamente, por cómo están siendo las dinámicas. Y lo que sí que vamos a hacer es ya pasar al segundo acto. Comenzando con este segundo acto, vamos a empezar a hablar del partido entre el Barcelona y el Real Oviedo. Un Real Oviedo que en la primera parte aguantó el chaparrón del Barça, pero en la segunda no tuvo nada que hacer y acabaron perdiendo 3-0. Sí, la verdad, el Barça no estuvo fino en esa primera parte, tardaron en llegar los goles al Oviedo, pero yo creo que se compensa luego con esa segunda parte. Sí que en el Barça se nota mucho cuando no está Pedri, obviamente, como no se va a notar la ausencia de El Pedri, mejor mediocampista del mundo. es una Es, barbaridad. es el motor. Y la verdad que sí que vimos a un Dani Olmo, que ya sabemos su posición de un estilo más media punta, sí que le vimos muy cercano a la base de la jugada en ocasiones. A mí Asumió ese rol. personalmente me gusta más un poquito más adelantado, porque aunque se quedase un poco atrás, sí que vimos ese gol, porque tiene gol, sobre todo Dani Olmo ahora está bastante bien de cara a puerta, y me gusta más un poquito más adelantado. Sí que es verdad que bueno, que siendo la circunstancia no estaba Pedri y tal, pues entendía que a lo mejor bajase un poquito más. Y luego después ya, pues bueno, la segunda parte, pues eso, dominio del Barça, cómodo, 3 goles y golitos de Rafinha y de Lamine Yamal, que buen gol el de Lamine Yamal también. Partido trámite para el Barça, que había empezado la jornada no siendo líder, porque el Real Madrid durmió líder el sábado y el domingo el Barça tenía que ganar sí o sí si quería acabar la jornada líder y hizo los deberes completamente. Un partido que el Barça dominó de cabo a rabo. Eso sí que es verdad que el Oviedo aguantó Sí, bastante bien la primera mitad, pero es que al final el Barça tiene mucha pólvora arriba. Dani Olmo, Rafinha que amplía la ventaja con el segundo gol y luego Lamine Yamal que marca el gol de la jornada con esa medio chilena, medio tijera que ya finalmente cierra pues el resultado para un Oviedo que está totalmente destruido, no levanta cabeza, es un equipo que no levanta cabeza y fíjate que tiene jugadores para hacerlo, pero yo creo que el es uno de los problema condenados es al descenso. que estas últimas jornadas sí que le veíamos que no le estaban saliendo las cosas, pero sí que parecía que la sensación de juego era algo diferente. El problema es que te llega de repente este partido y claro, ¿qué vas a hacer? Visitar el Spotify Camp Nou, sabes que es muy difícil. Entonces, No es algo que te apetezca, ¿no? no, 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 Para no. hacer un domingo, no es un buen plan. No, y sobre todo cuando quieres intentar recuperar sensaciones o encontrarlas, a lo mejor por primera vez en la temporada, creo que no es el escenario, el mejor No escenario no posible. es el sitio ideal, no. Que ganas y te Entonces, levanta la moral, pero claro, complicado, complicado. claro, por eso. Entonces, veremos a ver el Oviedo, porque la verdad que ya van avanzando las jornadas, siempre estamos con la misma cosa de ver si se recuperan sensaciones, si no, y todo eso, si llegan esas sensaciones positivas, y las fechas se van acabando. Complicado. Y los de abajo están sumando puntos. Entonces, tenemos que ver el Oviedo, porque si la situación sigue así, no descarto que dentro no demasiado lo estemos viendo ya como un equipo casi desahuciado de la primera división española. Y pasando ya al segundo partido de este segundo acto, comenzamos con el Atlético de Madrid 3, Mallorca 0. El Atlético que recupera el tercer puesto, ya que el Villarreal
palmó contra el Real Madrid 0-2 en la Cerámica y recuperando sensaciones el equipo del Cholo Di Simeone, ya está encarrilando varias victorias seguidas. Sorloth bastante bien, está marcando bastantes goles importantes, se está encontrando bastante bien el futbolista noruego. Parecía que iba a salir a lo mejor en este mercado invernal a buscar más oportunidades y la verdad que se está haciendo con esa posición de titular en contraposición a lo mejor con un Julián menos goleador. Almada marca un golazo también, el futbolista argentino que se está también encontrando otra vez. Baena, que le está costando adaptarse, ¿no? Tras la lesión, tal, no está encontrando ese fútbol que le gustaría, está jugando muy parecido a como jugaba en el Villarreal, pero a lo mejor con menos recorrido, ¿no? Quizá. Y un Mallorca que no se presentó al partido, el primer gol fue desmolarizó por completo al conjunto mallorquín y no supo reaccionar y le cayeron 2 más. Y 3-0, fácil para el Atleti, recupera el tercer puesto y los del Cholo ya pensando en la UEFA Champions League. Efectivamente, la verdad que el Mallorca, cuidado porque sí que es verdad que estamos diciendo que es el equipo que está ahora mismo con 21 puntos, es el que marca el descenso, pero son unas sensaciones malas. La semana pasada sí que vimos un Mallorca que nos dejó bien, contentos con ese 3-2 ante el Athletic Club, con un Muriqui, pues que bueno, que está, que es En intratable esta cuando, desgracia. cuando tiene las oportunidades En esta intratable. desgracia. Y sí que vimos un planteamiento de Yagoba que fue muy defensivo y estaba muy centrado únicamente en buscar balones a Muriqui. Veíamos centros todo el rato, de cualquier circunstancia, en cualquier momento, balón largo a Muriqui que remate. La No cosa es puede, que, no, claro, tu fútbol no puede depender de eso. y el Kosovar pues remataba algunas, pero claro, le llegaban cada centro que aunque los rematase era imposible que fueran a puerta. Entonces, poco pudo hacer el Mallorca. El Mallorca creo que con este clase de planteamientos no puede, la verdad, no le puede dar para puntuar y sobre todo contra un Atlético de Madrid que, bueno, que sabes que te va a hacer daño, sobre todo en el Metropolitano. Entonces, bueno, que el Atleti tiene en el Metropolitano un muro, literalmente, no pierde. Entonces, es una salida siempre complicada. Entonces, veremos a ver qué pasa con el Mallorca porque hay jugadores que yo les tenía fe y no me están convenciendo del todo, como puede ser el propio Porque es Mateo que por Joseph. plantilla tienen un Claro, plantillón por nombre, pero no está explotando. entonces, no sé si se puede deber a lo mejor a una rotura ya entre en lo que es el estilo de juego de Yagoba y lo que los jugadores que hay en el Mallorca o algo así. Pero veremos a ver, porque Veremos. me daría mucha pena porque la verdad es un equipo que yo tenía ganas de ver a principio de temporada. Me llamaba la atención algunas personas que habían este equipo. Pero visto lo visto, veremos a ver porque la lucha por el descenso está muy metida y no se puede perdonar demasiados puntos. Exactamente. Así que nada, ya vamos a pasar al tercer partido del segundo acto, Juan. Efectivamente, vamos a hablar de el Levante contra el Elche. El Levante que derrotó por 3-2 al conjunto ilicitano, donde vimos al Elche de Eder Sarabia con más posesión, pero con únicamente 6 tiros y 3 a puerta, mientras que el Levante 14 tiros, 4 a puerta. Estamos viendo un Elche que en las últimas jornadas está cayendo un poquito. Hemos visto ya como... Normal, normal, sí, ¿no? Al es final. normal, es normal. Al final hay que quedarse con el buen trabajo que hizo al principio de temporada, pero sí que es verdad que le está faltando cositas. Me recordó en algún aspecto el estilo este de controlar mucho el balón y poca llegada a portería a un poco el mentor de Eder Sarabia, Quique Setién, que sí que hemos visto que en varias circunstancias le ha pasado eso, tener mucho dominio del cuero, pero no llegar a finalizar. Pero bueno, vimos ese final loco de partido con el empate en el 92 del Elche y ya ese momento épico en el 96 de Alan Maturro, el uruguayo, para bueno, conseguir la victoria del Levante, que viene con un poco con la La flechita sensación. para arriba. Sí, la sensación de renacer un poco a Alan Maturro, porque ha habido un poco de molestia dentro de la afición del Levante por ese vídeo que sacaron el medio, bueno, sacó Movistar con el programa el día después, con esa conversación entre Ryan, Mbappé, Mbappé diciendo que sí se creía el Dibu, Alan Maturro también ahí metiéndose de por medio. Entonces, a eso no sentó demasiado bien a la afición del Levante, entonces esperemos que, bueno, que con este gol haya conseguido un poco el apoyo de su propia afición. Sí, no, al final el Levante que jugó totalmente a lo contrario que juega el Elche, fútbol directo, que es lo que mejor le viene a este equipo porque tiene dos muy buenos delanteros, Iván Romero, aunque ahora no está en un momento muy, muy dulce, y luego Eta Young, que también es un jugador muy bueno al espacio, también tiene su técnica, es un jugador muy exquisito de ver, y al final que se llama una victoria súper importante para el Levante porque le mantiene vivo, porque es que si perdía el partido se colocaría con 14 puntos, mientras que ahora está con
17, está con 17, está solo a 5 de la salvación, algo totalmente razonable, así que veremos cómo transcurre la temporada de Levante, que está haciendo una segunda vuelta bastante positiva contra el Real Madrid, plantó bastante cara, la verdad. Y es un equipo que me está gustando últimamente y yo creo que tiene posibilidades serias de salvarse. Sí, además aquí un dato curioso. El Levante ha conseguido la primera victoria en el Ciutat de Valencia en esta temporada. Entonces, no había ganado aún como local. Bueno, Lo consigue ahora. Entonces, veremos a ver, porque esto también va por sensaciones, dinámicas y todo. Y a ver bueno, si puede a lo mejor venirse arriba, resurgir después de esta victoria contra un rival que a priori es directo, como es el propio Elche. Así que, bueno, los de abajo, como decimos, ganan y también siguen ganando, como es en el último partido del segundo acto, con el Alavés derrotando por 2-1 al Real Betis Balompié. exactamente. Sorpresa, sorpresa la que vimos aquí, el Alavés que sale del descenso y que vimos a un Alavés pues bueno, la verdad, con las ideas más claras que el Real Betis. El Betis no está bien, está Muy pasando. dubitativo, ¿no? Sí, está cayendo este inicio de año. Sí que es verdad que está siendo una temporada de altos y bajos, pero este inicio de año no está siendo bueno del Betis. Esa fortaleza defensiva que tenía con Nathan desde el día del partido contra el Madrid caído. Bartra tampoco está demasiado bien y luego después se suma también con la multitud de lesiones que tiene el conjunto sevillano bueno, que hace que esté un poco mermado, la verdad. Y luego se junta también con un Anthony que está molesto de esa pubalgia, carga de partidos y todo, y tampoco está siendo. Bueno, ha habido unas imágenes cuando le cambian y todo, que ha estado un poco la polémica por ese enfado que tuvo. Él ha salido en redes sociales diciendo que no, que es únicamente la frustración consigo mismo bueno, porque no le están saliendo las cosas. Entonces, veremos a ver, porque es un momento complicado de la temporada, un momento clave bueno, por cómo se deciden muchas cosas. Está jugándose también el Betis esa posibilidad de pasar entre los 8 primeros en Europa League y también ya, pues bueno, esa posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de Copa del Rey y todas estas cositas que le puedan pasar, veremos a ver cómo afectan a la motivación del propio equipo. La verdad que partido bastante agridulce para el Betis. La verdad pudo maquillar el resultado, pero no refleja para nada cómo fue el partido del Betis. No estuvo tan apretado como parece. Carlos Vicente hace muy buen partido y parece que va a ser el último, porque tiene pinta de que va a poner rumbo a Birmingham. Sí, Y qué decir del Betis, está muy mal, ha empezado el año muy, pero que muy mal, no está adaptándose para nada a este no, 2026 que le está dando totalmente la espalda, podríamos decir, al Real Betis Balompié. Y tiene que empezar a encontrarse un poco, ¿no? También yo creo que no le ha venido bien la Copa África, Abde, Anrabaldo se ha perdido a mitad de temporada, jugadores clave, la lesión de Isco que no se recupera, tiene pinta de que va a ser fea la lesión y que no, sí. le vamos a ver hasta final de temporada. El Cucho Hernández se ha lesionado también, que lleva una temporada bastante proliférica en cuanto al número de goles que ha anotado. Y un Betis que le veo algo errático, como has dicho también en defensa. Está ese bloque sólido y defensivo que había planteado en los últimos partidos Pellegrini no se está viendo. No. Y yo creo que es donde tiene que empezar a trabajar, ¿no? El Betis desde abajo para intentar construir hacia arriba. Efectivamente, muchas lesiones las que tiene el Betis, pero aunque estén todas estas lesiones y se está dejando muchos puntos, que aunque no tengas lesionados, yo creo que con la plantilla que tienes no puedes dejarte estos puntos, que ya es cosa también de propia actitud. Y sobre todo, no creo que sea acertado un planteamiento de juego contra el Alavés de únicamente jugar a meter balones largos a Cedric Bakambu. Creo que es erróneo completamente ese planteamiento, sobre todo viendo cómo está el delantero congoleño, que no está ni de cerca en su mejor nivel. Así que bueno, en contraparte, el Alavés, pues muy bien, como has dicho. Me gusta la verdad esa delantera de Tony Martínez y Lucas Boyé, creo que estuvo bastante bien en general. Muy buena, muy Y buena. como siempre, el Alavés, un equipo, cuando está muy bien, un equipo En serio. Mendizorroza es Eh, muy difícil de ganar al Alavés, en muy difícil. Mendizorroza es un fortín y es donde se tiene que hacer fuerte porque yo creo que las posibilidades de permanencia del Alavés pasan por Mendizorroza. Muy serias, sí, y muy serias, ¿eh? Tienen Sí, sí, sí. muchas posibilidades de salvarse. Sí, Así que nada, yo creo que podríamos ir cerrando ya el segundo acto, ¿no? sí. Así que vamos Y al tercero. pasar ya al tercero y último. Y para terminar el vídeo de hoy vamos a empezar con este último acto, el tercero, y comenzamos con esa victoria 3-1 de la Real Sociedad frente al Celta de Vigo.
Un Celta de Vigo que venía en buen momento, la verdad, pero es que la Real Sociedad también había ganado al Barça en casa y revalida victoria en el Real Arena contra el Celta de Vigo. Qué bien le ha sentado a la Real Sociedad la llegada de Matarazzo al banquillo. Totalmente, Es macho. otro equipo, un equipo bastante más serio y que incluso pese a circunstancias que pueden jugarle en contra, termina saliendo las cosas bien. Vemos como la Real pues tiene la expulsión de Caletachar en el descuento de la primera parte y aún así consigue llevarse la victoria luego, marcando y todo, con un Celta que es complicado y sobre todo también en la Real Sociedad yo creo que con un gran Oyarzábal está dulce, la verdad, y muy pillo, la verdad, porque vio cómo estaba el estado del campo por las circunstancias meteorológicas y todo, y cómo fue a esos balones rasitos un poquito con ese bote, el más listo de la clase, y que siempre es bueno también, ya puramente también, como decimos mucho para la gente que juega a la selección española, en clave selección también para de cara al Mundial, que vaya consiguiendo goles. Sí, totalmente. Un Oyarzábal que es un jugador que se asocia muy bien, que cuando está en un momento de gracia aumenta el nivel de sus compañeros, sobre todo, que es algo muy importante tener un futbolista que eleve el nivel de sus compañeros y Mikel Oyarzábal que está en un momento muy bueno ahora y firmó un gran partido contra el Fútbol Club Barcelona, ha firmado un gran partido contra el Celta de Vigo y muy buena noticia en clave selección, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, y por otro lado, los de Giraldez que tuvieron posesión, tuvieron tiros a puerta, solo 4, no demasiados para el dominio que tuvieron en varios tramos del partido. Un gol en ese minuto 72 por parte de Borja Iglesias. Entonces, bueno, se les escapan aquí puntos y veremos también, porque igual que hemos dicho con el Betis, el Celta también tiene cositas en Europa League, ya aseguraron la clasificación también para la siguiente ronda, así que veremos a ver también qué tal va con ellos. Y veremos con la Real, que estaba muy abajo, y ahora ya con esto y con los pinchazos de un poco los equipos de Ojo arriba, Europa, ¿eh? se mete en opciones europeas en las próximas jornadas de estar luchando por Ojo ahí. Europa. Así que muy interesante todo eso. Así que vamos a ver qué pasa con toda esa lucha por Europa, que también está entretenida. Parecía que se estaban desplazando un poquito todos, pero con los últimos resultados puede haber pelea, la Puede haber verdad. pelea porque además el Valencia, que es el siguiente partido que vamos a comentar, gana al Español in extremis 3-2. Ramazzani le da la victoria al conjunto Che con un gol de penalti en prácticamente la última jugada del partido. Un español que tampoco ha empezado muy bien, que digamos, este 2026, 2 derrotas consecutivas, un equipo un poco irreconocible, podríamos decir. Se destacaba por esa solidez defensiva, una defensa difícil de penetrar con los Calero, Cabrera, Romero, el Hilali, y le está costando, ¿no?, el aguantar el envite en estos últimos partidos, y el Valencia, que hizo un gran partido, hizo de tripas corazón y sacó el resultado, segunda victoria consecutiva del conjunto valencianista, que consigue salir del descenso, consigue alejarse de las posiciones rojas, y la verdad que estarán muy contentos en Valencia porque ya se colocan en la posición 14 de la tabla, 23 puntos, el descenso está a 2 y parece que poco a poco se puede solucionar y maquillar una situación provocada obviamente por Peter Lim. Efectivamente, aquí del Valencia quiero destacar esa dupla de Hugo Duro y Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, la verdad que es un delantero que yo creo que por esa última temporada que tuvo en River, que marcó goles, se le había encasillado un poco en esa sensación de, no, es un delantero que tiene que marcar muchos goles, pero es otro perfil de delantero. Creo que encaja Es muy más bien peleo, como con alguien que sí que sea más goleador, es alguien que pelea y todo eso y que pelea, hace... que hace mejor a sus compañeros, no esa presión Efectivamente, que genera el error, que puede dar ese gol, pero no a él quizá, pero sí a los Hugo Duro, Ramazzani, Diego López, efectivamente. esos jugadores que pueden venir de segunda línea, perdón, y que puede darle ese plus que puede necesitar el Valencia para salvarse. Efectivamente, entonces Lucas Beltrán me gusta bastante y la verdad que creo que si siguen con este modelo, al lado de ese segundo delantero, vamos, al lado de Hugo Duro hay como un segundo delantero, Lucas Beltrán y todo ello, creo que puede funcionar muy bien el Valencia, que consigue una victoria muy importante ante un español que, como dices, le está costando. Y eso que aún así tuvo oportunidades, fue un partido igualado en muchos aspectos contra el Valencia, pero al final el Valencia, el factor casa parece que hizo que pudieran llevarse la victoria.
Así que bueno, ya el último encuentro que hay que hablar del fin de semana es ese que enfrentó al Villarreal frente al Real Madrid en la Cerámica, un encuentro que terminó con resultado a favor del equipo madrileño por 0 goles a 2. Doblete de Kylian Mbappé. ¿Cómo está el francés, eh? Podemos decir que ahora mismo está en el momento de que es el mejor futbolista del mundo, o por lo menos el más determinante, favorito para el Balón de Oro, máximo goleador de la Liga Española, máximo goleador de la Champions League. Está en un momento absolutamente descomunal, es imparable, ha estado lesionado con molestias en la rodilla y aún así nadie le para. Parece que el equipo ha despertado con la llegada de Arbeloa, parece que el equipo está otra vez a una, como con al principio de Xavi Alonso, ¿no? Que iban todos a la presión, tal. Creo que le ha venido muy bien la incorporación de Mastantono otra vez al 11, un jugador que lo deja todo, que pelea cada balón y que poco a poco está encontrando esa finura técnica que le caracterizaba en River Plate y lo demuestra en cada partido. Hubo varias internadas hacia adentro, abriendo hacia banda, esa presión tan organizada del Real Madrid cubriendo espacios, si saltaba uno de los mediocampistas, uno de los centrales le cubría, si saltaba Camavinga, Guller saltaba el pivote. Fue un partido muy completo de los de Álvaro Arbeloa y luego también vi a un gran Vinicius Junior, aunque no diera ninguna asistencia, aunque no marcara algún gol, fue absolutamente un quebradero de cabeza para el lateral derecho del Villarreal y hay que destacar que pronta recuperación para Juan Foyt, se ha roto el talón de Aquiles, desde aquí le deseamos una rápida y buena recuperación al futbolista argentino, que ya hablando en clave Villarreal, un partido bastante flojo de los de Marcelino, ese 4-4-2 que es innegociable, no funcionó, el Madrid supo leer bastante bien el partido, sobre todo en la presión, no permitió que el Villarreal tuviera ocasiones claras y un partido bastante bien controlado por un Real Madrid que sobre todo caracterizó el partido de Arda Güler, que para mí fue el termómetro de este Real Madrid. La verdad que sí, bueno, de Juan Foyt de 9 a 12 meses parece que puede ser el asunto. Jodida, lesión Entonces, jodida. y sobre todo con un jugador que ya no tiene 20 años, ya cuando cumple más años volver de una lesión así puede ser complicado. Es complicado, es complicado. Y sobre todo para el Villarreal un palo muy grande porque Juan Foyt es, según ha dicho, bueno, el propio Marcelino, el mejor central, el mejor defensa, porque ya sabemos que es un poco comodín, que juega de Sí, es la lateral, navaja suiza central, de y entonces Marcelino. es el mejor jugador que tienen en esa zaga y lo pierden otra vez. Es un palo duro para el Villarreal que, bueno, que sí, que en este partido pues sufrió completamente ante un Real Madrid que Muchísimo. tuvo, yo creo que el partido que necesitaban, porque el Madrid necesitaba un partido completo totalmente de salir con muy buenas sensaciones y es lo que pasa en este partido en la Cerámica. Veremos también porque tiene ahora, bueno, lo mismo, tiene cositas en Champions, muchas cosillas que puedan venir ya de cara de lo que queda de temporada. Entramos en la fase, en la fase definitiva, por así decirlo. Entonces, una victoria así es la que hace que a lo mejor el equipo pueda resurgir otra vez. Ha encontrado estas sensaciones buenas y seguir ahora ya, cimentar un poco a raíz de este partido todo lo siguiente que vaya viniendo. Y aquí, pues bueno, únicamente quiero decir teníamos la baja de Tchouaméni, Camavinga fue el que tuvo que estar como un medio centro defensivo y tal, lo que Y no suplió puedes, bien la baja. cumplió bien, la verdad, pero sí que tuvo una pérdida, por ejemplo, sacando el balón jugado, que se la dejó ahí a Gerard Moreno. Como lo digo yo, tiene las camavingadas, ¿no? Claro, Esas desconexiones, porque creo que va con ese exceso de confianza de que él sabe que es muy bueno, sí, pero va con tanta confianza que al final siempre la acaba liando, pero porque sí. está en el ADN de Eduardo Camavinga, que al final sí que hizo un buen partido, pero tiene que corregir eso. Al final es que es un futbolista que no nos damos cuenta, pero que es muy joven. Sí, 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 desde luego. Y sobre todo yo creo que el Madrid tiene que encontrar que Camavinga no sea la persona que tenga que estar sacando el balón jugado. No puede ser que Totalmente. sea la persona que reciba el pase para organizar la jugada, porque entonces puede pasarte cosas como la que vimos que pasó, que no terminó en gol, pero bueno, Cuidado. en otras circunstancias puede acabar en gol. Así que bueno, en líneas generales, gran Real Madrid y un Villarreal que viene de perder también contra el Betis, contra el Ajax en la Champions y veremos a ver porque lo que le queda es la Liga y ha perdido esa tercera plaza. Entonces, veremos a ver qué tal. Veremos. Veremos a ver qué tal. Así que nada, el Real Madrid que cierra la jornada cerquita del Barça, vivo en todo. Mañana vídeo importante, bueno, mañana más que vídeo, jornada importante, jornada unificada de Champions League. Mañana se decide la clasificación al completo y el jueves trataremos los clasificados. En concreto, nos referiremos más
a los equipos nacionales, a los equipos españoles. Así que ya para terminar este vídeo, espero que os haya encantado. La verdad que sí, esperemos que os haya encantado, que le deis un like, que os suscribáis, que lo compartáis Aquí links y, abajo. y sabéis que bueno, que aquí hablamos de muchas cosillas, hablamos de fútbol español, pero también hablamos de cositas internacionales, un poquillo ese minutillo, 2 minutillos que hemos dedicado en esos teloneros y también tenéis el vídeo, recuerdo, de la Copa África, que ahí tenéis un análisis completito. Así que bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el vídeo, ¿no? Exactamente, espero que os haya gustado. Like, suscribiros, compartir y estaros atentos porque esta semana, el jueves tenemos vídeo de Champions y el domingo creo que se cierra el mercado. ¿Sí? ¿No? Sí, No lo sé. puede Así ser. que a lo mejor puede haber algo relacionado con el mercado invernal. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós.